En este momento, en el uso de la palabra, el asambleísta Elio Peña. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad, como dijo Fernando, con los más de 16 millones de ecuatorianos, pero también con las familias de los fallecidos en esta marcha histórica. ¿Cómo no reconocer el protagonismo del movimiento indígena defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano? Pero también reconocer el trabajo nada fácil que tuvo que enfrentar la fuerza pública en el estricto cumplimiento del deber. ¿Quién no tiene un hermano, un familiar policía? ¿Quién no tiene un familiar y un hermano militar? Y sabemos perfectamente los difíciles momentos que atravesaron ellos. Yo quiero hacer un paréntesis, señor presidente y colegas asambleístas. Hace un rato se decía que el movimiento indígena ha salido a causar actos violentos. Yo sí tengo que aclarar un punto importante aquí. El movimiento indígena no tuvo prevista la marcha para el 3 de octubre. La tuvo prevista para el día martes 15, ayer, y no venía. Y hasta ese momento no se hablaba de subsidios. Tras un diálogo infructuoso con el gobierno, planearon una marcha pacífica para el 15 de octubre, ayer martes, y venían a reclamar el derecho al territorio, a la defensa del territorio. Venían a reclamar la defensa del agua. Nosotros, como provincia de Zamora Chinchipe, también veníamos a reclamar el derecho de nuestros pequeños mineros, de los mineros artesanales, que han sido vejados y engañados, no solamente por este gobierno, sino por los anteriores gobiernos. Veníamos a decirles que se respete un censo minero de los ecuatorianos del año 2010. A eso veníamos, y veníamos en son de paz, simplemente en el derecho a la resistencia y al reclamo ciudadano que nos corresponde. Pero también tengo que decirles que luego de lo sucedido e inesperado acontecimiento, derivado de una equivocada medida económica, improvisada e imprevista por parte del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, como el primer órgano del Estado, no puede quedarse en tan solo en la descripción de los hechos, ni mucho menos con el discurso de siempre. Al contrario, que esta oportunidad sea el motivo para adoptar medidas y sobre todo para dar respuesta al pueblo ecuatoriano en lo que nos corresponde como Asamblea Nacional. Yo tengo que decir también que para la opinión ciudadana la Asamblea Nacional durante los días de la manifestación fue fuertemente criticada por su aparente ausencia. Pero sí es importante aclarar que mientras esto sucedía, existió la gestión de diferentes bancadas, con sus legítimos representantes, de intermediar el diálogo con el presidente de la República, y vaya mi reconocimiento, les guste o no les guste a unos, la predisposición que hubo del presidente de la Asamblea Nacional para vincular ese diálogo. Pero lamentablemente esa decisión imprevista, antipopular que tomó el Ejecutivo está fuera de tomar la decisión desde la Asamblea Nacional. Ellos crearon el decreto y ellos mismos tenían que derogarlo. Nosotros anticipamos lo que se venía, pero lamentablemente no previmos lo que se venía ese sábado, el 12 de octubre. Y ahí sí tengo que ser enfático en reprochar todos esos actos vandálicos que se vinieron, imprevistos para nosotros, pero sí planificados perfectamente para otros. Quito ese día vivía en una acción de conmoción total. Mi solidaridad también con el pueblo quiteño, esa bondad que han tenido de acogernos a nosotros, a los que no somos de Quito. Por eso también tengo que decirles que yo me debo a una provincia. Cuando vayan a mi provincia de Zamora Chinchipe, bien llegados, a mi ciudad de Zamora, bien llegados, porque las ciudades no tienen dueño específico, y si hay un dueño, somos los más de 16 millones de ecuatorianos.
Señor presidente, colegas asambleístas, no nos olvidemos, con fecha 7 de agosto de 2018, esta asamblea por mayoría, sin mi voto por cierto, aprobó en paquete la denominada Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad del Equilibrio Fiscal. Un título largo que yo creo que nadie lo tiene en la memoria. Con lo cual, entre otros perjuicios al Estado, se perdonó millonarias deudas por concepto de tributación, intereses y mora, en la que sobresalían como mayores beneficiados algunos grupos económicos. Pero que no solo se les perdonó, con esta actitud venida desde la función ejecutiva y ratificada en la Asamblea, se dejó a la clara luz del día la incapacidad y la negligencia del poder coactivo del Servicio de Rentas Internas para cobrar la deuda a los acreedores del Estado. Por una simple aritmética, solo haciendo efectivo el cobro de esta deuda equivaldría a aproximado valor de 3 años de subsidio del diésel y la gasolina extra, es decir, no habría necesidad urgente de adoptar otras medidas económicas. Por eso, colegas asambleístas, yo creo que es el momento de evaluar qué tan efectiva fue esa ley, y yo quiero solicitar al ponente de la moción, a medida de la posibilidad, que se considere que comparezca el Ministerio de Economía y Finanzas y la directora del Servicio de Rentas Internas a este pleno, y den a conocer el efecto que ha tenido la mal llamada Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad del Equilibrio Fiscal, en lo concerniente a la remisión de intereses y mora para los deudores del Estado. Porque si no hacemos una evaluación de esta ley, no pensemos en meterle el bolsillo nuevamente al pueblo ecuatoriano. Señor presidente, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, con lo acontecido en el lamentable suceso, que quede claro una lección para todos los políticos, que un gobierno debe estar condicionado a un pueblo, no a los grupos de poder económico, escúchese bien, ni mucho menos a intereses internacionales. Esta asamblea, sobre todos los problemas y ante cualquier pretensión, debe estar firme en defender el Estado de Derecho, respetar la independencia de funciones y respetar ese Estado legalmente constituido. Señoras y señores. El asambleísta